Cordial saludo, estimados estudiantes inscritos en el espacio académico Historia del Deporte, grupo 2 de la mañana. El propósito de esta comunicación dirigida a ustedes está enfocada en dos aspectos. Uno, a revisar el programa, hacer algunos ajustes de información y al mismo tiempo establecer o reafirmar los propósitos de formación que se han planteado para el espacio académico. En primer lugar, entender que este espacio busca establecer una relación con el estudiante desde la perspectiva subjetiva, en este sentido hermenéutica, buscando una comprensión sobre las relaciones históricas desde una perspectiva crítica que le permita al estudiante entrar en el mundo de la interpretación en forma rigurosa y que revise el pasado, los hechos, los acontecimientos que han contribuido a la construcción de la profesión docente y en el área de educación física. Otro de los propósitos es propiciar el estudio, es decir, motivarlos por que revisen los hechos y que revisemos los hechos y las circunstancias que favorecieron el origen y evolución de la profesión de la educación física. Específicamente en Colombia, obviamente que hay que revisar aspectos internacionales como los generados en España o en Francia o en Países Bajos o la influencia italiana en nuestra profesión o las relaciones que tiene Sudamérica con el origen de nuestra profesión, especialmente Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y cómo estos hechos han sido el soporte histórico para entender cómo ha evolucionado la profesión de la educación física. El otro aspecto sería describir la estructura de la licenciatura en la medida en que se van avanzando los análisis de la historia que han hecho que esta profesión evolucione vertiginosamente en Colombia. Para ello es necesario hacer unas pequeñas aproximaciones, en primer lugar siguiendo una línea de carácter histórico. Uno, identificar los hechos. Dos, clasificar los hechos, las circunstancias. Tres, analizarlos y determinar las tendencias epistemológicas que han contribuido a que tengamos diversas miradas y enfoques acerca de la formación de un profesor de educación física. Por ejemplo, la licenciatura en deporte es una tendencia epistemológica. En sí misma no es en sí misma no reemplaza la educación física. Es lo contrario, desde la educación física esta profesión se ha construido y tiene una tendencia, pero a su vez está regida y históricamente tenemos que hacer estas observaciones de cómo la licenciatura en deporte tiene un cuerpo teórico, conceptual, filosófico y pedagógico que viene heredado de la evolución de la educación física. Por último, estar en condiciones de analizar, de tener o desarrollar la capacidad analítica de hacer un ejercicio de investigación.
podemos ese ejercicio de investigación proyectado en qué dimensión, que podamos hacer relaciones teóricas, conceptuales revisadas durante el semestre, al mismo tiempo el desarrollo de ejercicios prácticos en la revisión de archivos y documentación, y tercero, traer eso al contexto de un ejercicio, de un diálogo con una persona acerca de las experiencias y las vivencias relacionadas con el mundo de la deportividad, del juego, del cuidado del cuerpo y la proyección de la competencia deportiva. Este ejercicio de hacer historia en el marco del proceso de formación de un licenciado en deporte, el cual se soporta en un currículo, en un programa, necesariamente tiene que ajustarse a una concepción. En este caso, la licenciatura en deporte y el currículo está exigiendo que se planteen unos resultados del aprendizaje, es decir, qué va a aprender el estudiante. Por ejemplo, un resultado del espacio académico tiene que estar desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista subjetivo y también desde el punto de vista psicomotor o de la sensibilidad. Desde el caso del desarrollo cognitivo, ¿qué se va a aprender? ¿Qué se va a comenzar a dominar? Entonces, por ejemplo, es reunir los elementos que dan pie para analizar los hechos que han generado esta profesión de la educación física. Entonces, un aspecto muy importante es la historia griega y su influencia en la construcción de un campo disciplinar de estudio que fue adquiriendo el nombre de educación física o de formación deportiva o de educación deportiva. Esos elementos, esas categorías de desarrollo de un saber, de una disciplina, tienen mucho que ver con la historia y con la evolución de la pedagogía y la formación en un sector un sector denominado la cultura griega. Pero eso mismo también puede suceder en otros sectores y ha sucedido. Solo que por asuntos de evolución del conocimiento se ha tomado como referencia a Grecia. Disculpen, a Grecia. Entonces, tomamos como resultado del aprendizaje aproximarnos a crear elementos de un análisis crítico. Por ejemplo, tener presente la cultura griega, pero también complementándolo con la mirada del olimpismo y los aportes de Pierre de Coubertin que contribuyeron al desarrollo de evolución de una tendencia epistemológica centrada en la competencia, la organización y la sostenibilidad. De igual forma, pues tener capacidad de relacionar teorías del juego y al mismo tiempo desarrollar una metodología centrada en investigación en el campo de la historia y de la memoria. De ahí que la estructura curricular y del programa de licenciatura necesariamente tenemos que organizar lo que se denominan los contenidos de la disciplina, organizarlos de acuerdo al tiempo que tenemos de estudio, en lo que se denomina el semestre. Para ello, organicé para el espacio académico 4 temas o
4 temáticas, o también se denominan unidades temáticas. Y la primera tiene que ver con las raíces helénicas y los festivales panhelénicos, como lo había anunciado anteriormente. El segundo tema lo denominamos como el olimpismo moderno y, y la figura o la incidencia del pensamiento pedagógico de Pierre de Coubertin, entendiendo el olimpismo como un movimiento cultural de carácter pedagógico que luego se ha ido transformando en un movimiento social e inclusive un movimiento político ideológico. Pero desde el punto de vista histórico tenemos que revisar los orígenes de, de esta relación del olimpismo, pues para entender cómo surge la profesión nuestra y por qué tiene cierta acogida en el mundo. Y es aceptado por, desde 1896, esta idea de traer a colación para el presente, para la relación de la modernidad y posmodernidad, tener presente los juegos y la filosofía y el enfoque que le dieron los griegos a este tipo de actividad humana, que de paso es natural, de jugar, competir y al mismo tiempo organizarse para poder jugar. Esa es un pensamiento muy práctico y es del nivel de la educación y la pedagogía. Con relación a los temas, a los contenidos temáticos o unidades temáticas, se ha conseguido también integrar una unidad relacionada con las teorías lúdicas y la antropología del juego. Sin estos elementos teóricos, no podríamos entender por qué llegamos a la evolución del juego a otra categoría o a otra relación denominada deporte. Y esa pregunta es específica para los educadores. Hoy por hoy, otras profesiones abordan el problema del deporte, pero lo hacen desde sus miradas disciplinares. Un sociólogo, un antropólogo, un administrador, un economista, pues lo va a ver desde otra opción. Pero nosotros, los educadores y los pedagogos, tenemos que hacer las relaciones de lo que se ha construido teóricamente y conceptualmente y inclusive psicológicamente y de formación filosófica, qué papel juega cumple el juego en la evolución del deporte. No es el deporte por el deporte lo que nos interesa analizar. Inclusive se dice que el deporte es ante todo juego. Y con esa premisa nos vamos ordenando. Entonces, pero para eso tenemos que ir identificando teorías. Y llevando esto al contexto, a la dimensión ambiental, social, histórica, propia de la historia colombiana, pues entonces también tenemos que revisar cómo esta profesión de ser profesor de educación física, de ser profesor del juego, de ser profesor que educa el cuerpo, que educa las posibilidades de competir con otros a través de unos juegos deportivos. Pues hay que revisar la historia de la educación física en Colombia. Y para ello vamos a utilizar principalmente 3 referencias. Creo que solamente vamos a desarrollar, si el caso, una, por el tiempo y por el grupo de estudiantes. Y es una relacionada con
con la obra del profesor Ángel Humberto Vaca Hernández y el profesor Jorge Zavala Cubillos. ¿Por qué? Ellos describen cómo fue evolucionando la profesión, pero también hay otras investigaciones. Entonces trataremos de, hacer un paneo, una aproximación a la historia de la educación física. Y lo fundamental de esto, a propósito, nuestra profesión tiene un punto de referencia de inicio desde 1925. Hay un punto de partida, pero no como profesión, es un punto de partida porque se crea una ley que dice, créanse los centros de educación física, pero no está diciendo vamos a formar profesores, eso ya es otra cosa. Solamente hasta después de 10 años, más adelante en 1936, se crea el Instituto Nacional de Educación Física y a su vez este instituto prepara a los profesores de educación física y les da un título profesional. Ahí es cuando nace la profesión, que es distinto. Es decir, hay antecedentes, pero hay unos desarrollos. Eso lo vamos a tratar de abordar. Bien, como lo he venido planteando, el espacio académico es un espacio que relaciona los ambientes de aprendizaje centrados en el nivel de búsqueda de contrastar conocimientos, teorías, enfoques y vivirlas, desarrollarlas en la acción. Para ello, el espacio académico Historia del Deporte pues propone y desarrolla. Estas son las actividades, ya las comenzamos a desarrollar con las exposiciones. Podemos ser un poco más propositivos y más dinámicos con las exposiciones. Podemos ser más rigurosos inclusive. Pero también en este momento iniciamos en forma paralela a las exposiciones, comenzamos a tener una otra dimensión del corte 2, que es participar en talleres. Y simultáneamente, en forma paralela, también a realizar un ejercicio de investigación. Entonces, los invito a eso, a estar dispuestos. Las reglas de juego cambian entre el trabajo de grupo de 5 personas, las vamos a reducir a, en el corte 2, en el corte de los talleres se evalúan a nivel individual y los ejercicios de investigación se hacen en grupos de 3. Esa es la diferencia. Precisando entonces sobre la evaluación. El corte 1 equivale al 30%, es decir, 30 puntos sobre 100. El corte 2, de igual forma, 30 puntos sobre 100. Y el corte 3 le subía el valor al 40 puntos sobre 100 o el 40%. ¿Por qué hago esa relación? Porque el ejercicio del corte 3 tiene que integrar los desarrollos alcanzados por el grupo y a nivel individual en las lecturas y los temas. Y las vivencias en la participación de los talleres tienen que integrarse al desarrollo de un ejercicio de investigación. Bien. Como se ha venido desarrollando, en el mes de agosto y septiembre, pues ya hemos desarrollado ya el desarrollo, la programación de las exposiciones con algunas interferencias. Entendamos lo siguiente. Las personas que están programadas para la exposición elaboran su trabajo, su video, su exposición. Tenemos un problema que hay que resolverlo. No sé qué pasa con el concepto de video. Así como estoy haciendo yo en este momento, les estoy entregando unas diapositivas con
el video simultáneamente en PowerPoint. Pero los grupos no, la mayoría no han cumplido con esto. No sé qué pasa ahí. ¿Será que no se ponen de acuerdo los grupos para hacer las tareas? ¿O es esa mentalidad con la cual hemos venido trabajando desde el primer semestre? Hagamos las cosas fáciles, sin rigurosidad, que nada pasa, de todas maneras el profesor me va a calificar y yo voy a sacar una nota. Ustedes me han escuchado diciendo cosas en esta línea. No, hay que ser coherentes con lo que estudiamos. Mire, la expresión griega, en la paideia griega se define el agón y el arete como la excelencia. Y luego el origen del concepto de deporte tiene que ver con ser mejor, ser excelente, trabajar por la perfección. Oye, porque aquí no hacemos en los trabajos sencillos, cotidianos, trabajos en grupo, ¿por qué no trabajamos en esa dirección? Antes, por lo contrario, baja el nivel. Yo he visto y soy testigo de estudiantes excepcionales que trabajan por ser los mejores y hacen trabajos espectaculares y cuando tienen las oportunidades sobresalen, pero cuando trabajan en grupo se restringen, no se expresan. ¿Por qué? ¿No será que estamos creando una cultura de no nos esforcemos, que eso de todas maneras vamos a recibir la nota? O no sé qué pasa en el fondo. Pero paralelo a esos problemas, a esos ambientes culturales que se construyen, necesariamente los currículos y los programas tienen que definir con más claridad y precisión eh, la evaluación. Y ahora bien, toquemos el tema de la evaluación. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, es el tema que menos se trata. No hablamos de evaluación, no hablamos de contrastar, no hablamos de confrontar entre lo que se dice, lo que se desarrolla y el resultado de lo que se desarrolla. Eso lo dejamos a un lado y yo utilizo una expresión muy coloquial, dice, lo damos por hecho. Si estoy en la universidad, soy el mejor estudiante del mundo. No, señor. Miremos cuáles son los procesos de la evaluación. Yo como profesor me puedo considerar el mejor del mundo solamente porque me tengo la categoría de profesor. Pero ¿dónde está la evaluación, profe? ¿Usted cómo se evalúa? ¿Y cómo lo evalúan nosotros? ¿Y qué es lo que usted estudia, expresa, proyecta? ¿Y cuáles son los resultados de su enseñanza? Por Dios. ¿Sabe? No le tenemos miedo a eso. Y al mismo tiempo hemos creado la cultura del silencio. No toquemos el tema. No hablemos de evaluación. Y sucede que las sociedades modernas y postmodernas y las culturas tienen como eje de evolución de su cultura, de su proyección como sociedad y asimismo las profesiones se sustentan en la evaluación. Entonces les pido el favor que aprovechemos este espacio para tener un momento y planteemos el tema de la evaluación. Está bien que aquí el mundo artificial que inventamos, que todo es perfecto en la Facultad de Educación Física, que aquí todo se hace, pues sigamos viviendo esa metáfora, pero profesionalmente y éticamente tenemos que centrarnos en la evaluación. No hay otra opción, profesionalmente. ¿Correcto? Una cosa es lo que se inventa, las metáforas para vivir en confort, y otra es la realidad que genera la evaluación. Yo me puedo evaluar con ustedes al frente y quisiera hacerlo así, y lo he hecho y procuro hacerlo. Mis jueces son los estudiantes, directamente por el que me percibe.
Entonces yo le pido, por favor, evalúeme correctamente. Si a usted no le parece que lo que yo estoy haciendo está bien, oye, pero venga, si entiende, siéntese al frente mío y dígame, profe, usted sí gana la embarrada, ¿no? Mire cómo a veces utiliza groserías. Oiga, profe, pero es que usted utiliza una bibliografía atrasada, pero venga a ver. Profe, pero es que su metodología sí definitivamente. Eso es muy diferente a que en forma anónima evalúen al profesor. ¿Y por qué lo evalúan anónimo? Porque hay una cultura del silencio. Lo juzgo a usted, profesor, pero usted nunca va a saber quién lo evaluó. Eso no contribuye a la profesión, no contribuye al crecimiento profesional. En el mundo actual, la profesión exige procesos de evaluación claros, nítidos, abiertos y sinceros. Entonces, la invitación es esa, tengamos en este espacio por lo menos la vivencia, la experiencia de hacer las cosas como la profesión nos lo exige. En este momento la profesión está exigiendo que el epicentro de desarrollo de la profesión sea la evaluación. La evaluación hay que plantearla en forma organizada y ahí es donde surgen los conceptos de competencias profesionales. Para evaluar las competencias, entonces surge la necesidad de identificar cuáles son los criterios e indicadores de evaluar, es decir, cómo y qué se evalúa. Y tercero, tener la capacidad de revisar las acciones para mejorar, para buscar la excelencia, para ser mejores. Es decir, vivir el espíritu de la excelencia exige, ¿correcto? Entonces, los invito a eso. Bien, entonces, si estamos hablando de evaluación y los criterios, pues tenemos que contrastar ahora los hechos. En la primera semana iniciando el espacio académico, yo presenté una programación, la subimos, se creó el grupo en Teams, se les informó a través de Teams el tipo de programa. En las primeras, segunda y tercera sesión estuve muy pendiente de plantear esto, el enfoque. Pero concentramos la información en Teams. Y por alguna circunstancia, este instrumento, este medio tecnológico de Teams, se bloqueó. ¿Qué sucedió con eso entonces? Que ese flujo de información acerca de cómo vamos, quién tiene que presentar, quién debe, cuáles son los temas que se están desarrollando, cómo va el tema de las exposiciones, se alteró. En la lógica de Valmaría, lo más interesante es que dicen la culpa es del profesor. Es que el malo es el profesor, yo no, yo como estudiante, yo soy aquí el que todo estar es alrededor de el juicio al profesor, el que la embarró fue el profesor, y pues yo asumo la responsabilidad, no tengo ningún problema de decir, si en algún momento de pronto no tuve el cuidado de pasar eso escrito o a fotocopiarlo, en fin. Entonces se me presenta o se ha venido presentando un problema de dejar mejor registrada la información. ¿Por qué dejarlo mejor? Porque yo lo tenía planeado en que quedara registrado en los grupos del WhatsApp, perdón, sí, pero en Teams. Ahí creé los grupos para irlos, que el grupo de WhatsApp en Teams quedara registrada la información. Como eso se bloqueó, entonces quedé en el aire. Me toca ahora hacer unos ajustes. ¿Cuáles son estos ajustes? Creé esta ficha entonces. Grupo. Cada grupo
se les pidió a ustedes que seleccionaran el tema, que organizaran un grupo de trabajo de 5 personas y se les entregó una programación con fechas y con temas. Y de acuerdo a esa programación, cada grupo seleccionaba qué les interesaba realizar. Esa información la tenemos que plasmar en estas fichas. Les pido el favor que cada grupo revise eh, cómo está conformado el grupo, el tema, en qué fecha, para los que han hecho exposiciones, en qué fecha lo hicieron, y registren el trabajo elaborado. Vuelvo a decir, es importante el video por razones prácticas. ¿Hay tiempo de mejorar eso? Sí, claro, mejórelo el grupo y entreguen eso. Pero regístrelo acá, mire, el producto lo hicimos tal, tal. ¿Qué referencias bibliográficas utilizaron? Si son 5 personas, yo les entregué inicialmente 5 referencias para que cada uno asumiera una parte. Aquí se les pide escriban las referencias. Teniendo esa ficha y ese registro, entonces entramos a evaluar. Yo evalúo, pero bajo lo que se ve. Varios grupos me han enviado, han subido últimamente a WhatsApp, que fue la alternativa de comunicación, que podíamos haberlo trabajado en el correo electrónico institucional y no pasaba nada, pero utilizamos WhatsApp para que todo el mundo tenga acceso a la información. Conclusión, se les pide el favor que revisen esta ficha, verifiquen las bibliografías, qué tipo de trabajo lo hicieron y súbanlo a WhatsApp. Para los que ya lo hicieron, para los que se están programando para este mes de octubre, para los que faltan, cómo nos vamos a organizar. Entonces ahí tenemos una estrategia de revisar esto y ponernos al día. En síntesis, por favor revisen los cuadros, verifiquen el tema, la fecha y lo que se le pide que entonces se observa una situación muy particular, que ya hay grupos inscritos pero no tienen fecha. Y hay grupos inscritos que no tienen tema. Entonces les pido el favor que se comunique conmigo, revisamos esta ficha y definimos en el tiempo que queda cómo resolvemos el tema. No se le olvide que yo utilizo este cuaderno para registrar las cosas y revisamos lo que está escrito ahí y volvemos y rehacemos las tareas. Observen el ejemplo, personas pero sin tema. Entonces tenemos que verificar qué tema es el que se va a desarrollar y en qué fecha. En el corte 2, el ambiente está centrado en la vivencia y para eso utilizamos la expresión taller. Son 2 tipos de talleres claves, fundamentales, obligatorios y se evalúan a nivel individual. La visita a la Biblioteca Nacional y el Museo Nacional, porque ahí tenemos que desarrollar unas competencias específicas. Les informo, en esta ocasión va a ser estrictamente obligatoria, porque en los semestres pasados y desde la pandemia hasta el semestre pasado, yo comencé a decirles, los invito a los grupos. Este taller lo se iba haciendo. Y les he pedido el favor que asistan a la biblioteca y asistan al Museo Nacional de la Historia.
y de 30 a 40 estudiantes, 45 o 48 estudiantes inscritos, han asistido máximo 8 estudiantes y el caso ha llegado a 10. ¿Y qué pasa con el resto? Pues tenemos que ponernos serios, como diría mi profesor de quinto primaria, me va a tocar ponerme serio. Entonces era esa palabra, ponernos serio quiere decir volvernos policías, marcar con el rejo, con la amenaza, con la nota, si usted no viene, pierde, punto. ¿Correcto? Nos va a tocar ponernos serios en eso, para ver si tenemos la posibilidad de sensibilizarnos ante lo que representa nuestra profesión y cómo está registrado en los documentos, en los archivos, en la Biblioteca Nacional. Y al mismo tiempo, qué percibimos y qué observamos y qué se registra en el Museo Nacional, el desarrollo de nuestra profesión. ¿Correcto? Y ahora sí planteemos el corte 3. En primer lugar, al corte 3 le modifiqué el ejercicio, el valor sobre el 40%, es decir, 40 puntos sobre 100. Debido a que pues, es una dinámica que exige integrar tanto los estudios de los resultados de las lecturas y de las exposiciones del primer corte, más las visitas al museo y la biblioteca. Y fuera de eso, se desarrolla con cierta complejidad de organización y tiempos y cosas de esas. Este ejercicio de investigación lo vamos a centrar en un concepto que se llama memoria histórica. En los estudios de historia y en las metodologías de historia hay varias opciones. Una de ellas es, por ejemplo, hacer autobiografías. ¿De quién? De un personaje, de una persona que nos colaboró, que desde su perspectiva afectiva, cultural, social, académica, profesional, generó algo, se inventó algo, creó algo relacionado con la cultura deportiva y contribuyó a la educación deportiva y a la pedagogía del deporte. Estas historias, estas biografías, autobiografías son muy importantes. Por ahora no tenemos esos ejercicios, no los hacemos aquí como tal, pero sería interesante hacerlos. La otra dimensión es si se puede hacer una historia de vida de un grupo familiar, tomando desde el bisabuelo, el abuelo, el papá y los presentes, cómo se han interesado por una disciplina deportiva, un ambiente. Si ustedes revisasen las historias de familiar, con relación a la cultura deportiva, se llevarían unas sorpresas interesantes, que no son otra cosa que son procesos educativos y culturales muy interesantes. Alguien decía en los estudios, por ejemplo, del desarrollo del olimpismo y de la forma como se hace el olimpismo en Colombia, que se debe casi el 40% de la inversión de tiempo, procesos educativos, se deben a las familias. ¿Qué están diciendo con ese estudio? Que son las familias que soportan el desarrollo deportivo del nivel del deporte federado y asociado, que no todo es recursos del Estado o de la empresa privada, que hay una dimensión de la familia por descubrir y entenderlo desde lo pedagógico, que motivó a esta persona, al abuelo hace 80 o 90 años, ir incursionando en una disciplina deportiva y a su vez conformó una familia
y estos hijos de él fueron asumiendo ese sentido, ese significado que le daba él a esa disciplina y cómo eso se fue heredando, haciendo parte de la familia hasta el presente. Los invito a ese tipo de ejercicio. Y el otro es el entender los procesos organizativos de las estructuras deportivas en Colombia. ¿Cómo surgió la Liga de Boxeo en Bogotá? Liga. O de un club. ¿Y qué papel han jugado los profesores de educación física en eso? ¿Y cómo han contribuido estas estructuras históricas del deporte asociado a la profesión de la educación física? ¿Y por qué esto nos permitió pensar en algún momento la necesidad de crear una licenciatura en pedagogía del deporte? ¿Por qué? Para eso son estos trabajos. Los invito a tener ese ejercicio. ¿Cuál es la metodología? Muy sencillo. Desde ya, ustedes se ponen de acuerdo 3 estudiantes para hacer el ejercicio. Y se comunican conmigo, profe, somos tales y tales y tenemos esta idea. ¿Qué opina usted? Y yo como profesor, pues los asesoro, les digo, listo, entonces se puede hacer esto, esto y esto. Y listo, ese es el trabajo y lo presentan. Y ahí es equivale al 40%. Les pido el favor entonces que se organicen, se motiven por hacer estas indagaciones. Para ello el grupo, se organizan en grupo y toman una decisión al interior del grupo y es a quién, cómo van a hacer. Yo cumplo mi papel de acompañarlos y asesorarlos. Ese sería el trabajo. Bueno, llegamos a la final, pero observen el ejercicio. El corte 3, el ejercicio de investigación, nos permite identificar unos actores, unos protagonistas de la historia, con los cuales ustedes hacen el ejercicio de investigación. Pero estas personas van a ser invitadas en el conversatorio que está en el plan de trabajo. Y ese conversatorio es evaluación del segundo corte. Pero las personas que llegarán a asistir al conversatorio son las personas con las cuales ustedes realizan o han venido haciendo el ejercicio de historia o de memoria histórica. Entonces tienen una íntima relación esos dos momentos. Y bueno, les agradezco mucho que se comuniquen conmigo para mejorar la calidad del programa, resolver algunos problemas que se tienen a nivel personal. Cada uno con el grupo van resolviendo o van tratando de organizarnos. Y las personas que hacen falta por la programación, por el tema o por la fecha, comuníquense conmigo. No se le olvide que yo utilizo este aparatico, este es mi memoria, y cuando estamos en clase podemos aclarar cosas. Lo que se busca en última es comprender nuestra profesión, y nuestra profesión se ha construido históricamente bajo dos premisas. Uno, la profesión de la educación física siempre construye con los otros. Eso es propio de nuestro. Pero para eso tenemos que tener capacidades de evaluar y de ser objetivos en función de alcanzar las metas o los logros que se nos proponemos. El espacio académico de historia del deporte tiene que dejar una huella. ¿Cuál es la huella? La huella es en cada uno de ustedes. Que diga, bueno, por lo menos en este espacio académico, por lo menos me sirvió para trabajar en grupo o hacer algún ejercicio. Muchas gracias por poner atención en esto y espero que se corrijan y se mejoren los procesos del espacio académico. Muchas gracias.